Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio de función cuadrática en el cual cuando hallamos los puntos de corte con el eje X obtenemos soluciones que no se encuentran dentro de los números reales. Iniciamos con la solución del ejercicio. Entonces, queremos graficar esta función cuadrática mediante el cálculo de su vértice, los cortes con el eje X y el corte con el eje Y. Es decir, vamos a tener 4 puntos, o deberíamos tener esos 4 puntos para realizar el gráfico. Resulta útil identificar quiénes son los coeficientes y el término independiente de esa función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática va a tener la forma ax cuadrado más bx más c, donde a y b son los coeficientes que acompañan a esas variables y c el término independiente. De esa manera, aplicado a nuestro ejercicio, tenemos que a es igual a menos 2, b es igual a 4 y c es igual a menos 12. Ello va a ser útil para poder utilizar las ecuaciones tanto del vértice como la resolvente y hallar el punto de corte con el eje Y. Iniciamos calculando el vértice. Recordemos, el vértice va a tener coordenadas X y Y, es decir, es un punto donde vamos a llamar la coordenada X, X del vértice, y la coordenada Y, Y del vértice. La coordenada X del vértice se calcula mediante la ecuación menos b entre 2a, es decir, vamos a sustituir esos valores, de manera que la coordenada Y del vértice, si sería menos b, sería menos 4 dividido entre 2a, pero a es menos 2, de manera que sustituyendo vamos a tener, y eso nos dará 1. Para determinar la coordenada Y del vértice, utilizamos la igualdad que la coordenada Y del vértice se va a hallar evaluando la función en menos b entre 2a. Sí, hay una forma distinta de calcular la coordenada Y del vértice, pero nosotros en este curso deseamos practicar lo que significa evaluar la función en un punto determinado. Para este caso ya sabemos que menos b entre 2a nos dio 1, entonces la coordenada Y del vértice será simplemente evaluar la función en 1. Y obtendremos que la coordenada Y del vértice será menos 10. De esa forma, el vértice será un punto con coordenadas 1, menos 10. Para hallar los puntos de corte con el eje X, conocemos que Y es igual o está igualado a la función. De manera que, como es el corte con el eje X, la coordenada Y vale 0. Y esto estaría igualado a la función, de donde tenemos que hallar los valores de X, donde va a cortar esa parábola. Entonces, recordamos que obtenemos una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática va a ser resuelta con la fórmula de la resolvente. Sustituyendo los valores, ¿quién es menos b? Menos 4. Más menos la raíz de b al cuadrado. B al cuadrado es 4 al cuadrado. Luego tendremos que restar menos 4 por a por c. Abriremos un paréntesis para introducir toda la multiplicación de 4 por a por c. 4 por a, pero a es menos 2, por c, que es menos 12. Y eso debemos dividirlo entre 2a. Recordemos que a es menos 2. Resolvamos esto. 4 al cuadrado es 16 y debemos prestar atención a los signos, a la multiplicación de los signos. Tenemos 4 por menos 2 por menos 12, menos por menos da más, pero con el menos de afuera nos da menos. De manera que este signo va a prevalecer y tenemos la multiplicación va a ser 96. Al realizar la resta en el interior de este radical o esta cantidad subradical, lo que vamos a obtener es un número negativo. Conocemos que
dentro de los números reales no existen las raíces negativas. Es decir, esta raíz no va a tener solución dentro de los números reales. Entonces, esto no pertenece a los números reales. ¿Qué va a significar que nos ocurra esto en el momento en que grafiquemos la parábola? Bueno, va a significar que esta parábola o esta función no va a cortar en el eje X. Es decir, esa parábola no va a cruzar al eje X. Finalmente, para calcular el corte con el eje Y, recordemos que esto es bien sencillo. Es simplemente observar el término independiente de esa función cuadrática. En este caso, el término independiente sería menos 12. Entonces, allí conocemos que el punto de corte con el eje Y va a ser el punto 0, menos 12, donde obtuvimos la coordenada desde el término independiente de la función cuadrática. Entonces, para este caso, vamos a tener, en lugar de 4 puntos para realizar el gráfico, vamos a tener 2. Los puntos que vamos a ubicar en el plano van a ser el vértice de coordenadas 1, menos 10 y el corte con el eje Y de coordenadas 0, menos 12. Sabemos que ese gráfico no cortará al eje X. Bien, si ustedes grafican esos puntos en su plano cartesiano y los unen, van a obtener la parábola que yo voy a obtener con este graficador en línea, colocando únicamente la ecuación de esa función. Recordemos que es menos 2x al cuadrado más 4x menos 12. Allí obtenemos la parábola y podemos corroborar que el vértice se encuentra en el punto 1, menos 10, tal como lo calculamos, que el punto de corte con el eje Y es el 0, menos 12, y también podemos corroborar lo que conversábamos de el no haber obtenido soluciones en los números reales para los cortes con el eje X. Ello implicaba que esta parábola no iba a cortar al eje X en ningún momento. Eso es lo que podemos observar en el gráfico. De esta manera, finalizamos la solución de este interesante ejercicio. ¡Chao!